que hagamos lo que es correcto, que amemos la compasión y que caminemos humildemente con Él. Es lo único que el Señor exige de nosotros, que amemos, que caminemos humildemente con Él, que hagamos lo correcto, porque Él no nos pide cosa que no podamos dar. Él nos dio la capacidad de hacer todo, porque su Espíritu Santo está en nosotros. Amén. Así que vamos a ir a la palabra. Hola. En sus logros y otros simplemente buscan sobrevivir un día más. Pero tarde o temprano, la vida nos muestra que muchas de esas cosas, aunque pueden ser buenas, no tienen fuerza suficiente para cargar el peso de nuestra
no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Versículo 3. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Versículo 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Te invito para que inclines tu rostro allí un momento y oremos. Padre, te damos gracias una vez más por permitirnos estar en tu casa. Gracias por tu fidelidad toda esta semana, Señor. Gracias por permitirnos una vez más venir a adorarte, Rey de Gloria. Y te damos gracias por la palabra que vamos a recibir, Señor. Pedimos nuevamente tu favor, tu gracia, la sabiduría de tu Espíritu, Señor, para que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos ayude a comprenderla. La pregunta principal a la que nos lleva el pasaje es: ¿qué sostiene realmente la fe de la iglesia? ¿Qué sostiene tu fe? Pastor, mi fe la sostiene mientras me vaya bien en el trabajo. Mi fe la sostiene mi familia. Si estoy bien con mi familia, ahí estoy bien con Dios. Si mi familia va mal, entonces ahí ya no voy bien con Dios. ¿Qué sostiene tu fe? ¿Tu estabilidad? ¿La seguridad que tienes en las cosas materiales? Esa misma pregunta estaba viva en Corinto. La iglesia tenía dones espirituales, actividad religiosa y conocimiento, pero también tenía divisiones, orgullo, inmadurez y fascinación por la sabiduría humana. En 1 Corintios, en el capítulo 1, Pablo confronta los partidos dentro de la iglesia. Unos decían ser de Pablo, otros decían ser de Apolos, otros de Cefas y otros de Cristo. ¿Tú de qué partido eres? Pastor, nosotros somos de Cristo, porque ¿quién fue el que murió por nosotros? Cristo. Y como decíamos, el que gobierna desde la eternidad no ha dejado de gobernar. Seguirá gobernando. Por eso tú y yo podemos estar, ¿qué? Tranquilos, de que sea el que ascienda hoy, está en la soberanía y en la voluntad del Señor. Amén. Por eso podemos descansar. Detrás de esas divisiones había una confianza desordenada en líderes, estilos de comunicación, prestigio y apariencia espiritual. Por eso, antes de hablar de técnicas ministeriales, Pablo vuelve al fundamento. En 1 Corintios 1, 18 al 25, que ya lo leímos, explica que la palabra de la cruz parece locura para los que se pierden, pero para los que son salvos es poder de Dios. Y luego, en 1 Corintios capítulo 2, que es lo que vamos a estudiar en esta mañana, versículos 1 al 5, recuerda su propia llegada a Corinto, para mostrar que la iglesia no nació ni permaneció por la fuerza de una personalidad humana. La iglesia, ¿quién sostiene la iglesia? El Señor. Cristo es el fundamento de la iglesia. Y pase lo que pase, levántese lo que levántese, siempre el Señor seguirá sosteniendo a su iglesia. La iglesia no nació ni permaneció por la fuerza de una personalidad humana, sino por la proclamación fiel de Cristo crucificado y por la obra del Espíritu. Cuando Pablo dice, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, cuando está hablando allí,
no significa que ignorara otras doctrinas bíblicas. Significa que la cruz era el centro, la lente y el fundamento de toda su predicación. Cristo crucificado no era un tema más, era el corazón del mensaje de Pablo. Pablo responde a la pregunta mostrando 5 verdades que vamos a examinar en esta mañana, que reordenan la confianza de la iglesia. ¿En quién está tu confianza? ¿Cuál es el fundamento de tu fe? El mensajero no es el centro, Cristo crucificado es el mensaje, la debilidad no estorba el poder de Dios, el Espíritu Santo es quien confirma la palabra y la meta es una fe fundada en Dios. Así que vamos a mirar en esta mañana estos 5 puntos. El primero, el mensajero no debe eclipsar el mensaje. Dice en el versículo 1, para que lo vaya mirando allí conmigo. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Eso dice allí el primer versículo. Pablo recuerda su llegada a Corintio y él no se presentó con excelencia de palabras, es decir, no dependió de una oratoria diseñada para impresionar, tampoco llegó con sabiduría en el sentido de una filosofía humana que compitiera con las escuelas de pensamiento de su tiempo, porque acuérdese que en ese tiempo era el auge, la filosofía y el pensamiento de los hombres, como hoy en día también se ve. Su objetivo era anunciar el testimonio de Dios, el mensaje que Dios mismo ha dado acerca de su Hijo. Piense algo para ilustrar, en un mensajero que lleva una carta urgente, ¿sí? Antes, ¿cómo se llevaba el correo? ¿Sí recuerdan? Anteriormente ponían... De hecho, de ahí sale el tema de lo del atletismo. Pues busque y verá. Anteriormente los mensajes se llevaban así. Era un hombre que tenía que llevar una carta a un reino urgente y ese hombre era corra y mientras corría comía, y hágale hasta que llegara a llevar ese mensaje. Pero piense en un mensajero que lleva una carta urgente. Si al llegar este mensajero, en lugar de entregar el mensaje, se queda hablando de sí mismo, de su ropa, de su voz, de lo bien que caminó hasta la casa, distrae a todos ¿de qué? Del mensaje que tiene que entregar, ¿cierto? Así también el predicador, el maestro, el líder de jóvenes, el músico o cualquier creyente no está llamado a convertirse en el centro de atención, sino a entregar con fidelidad el testimonio de Dios. Por eso es que nada puede ser estorbo para entregar el mensaje. Aquí en este lugar nada puede llamar más la atención que el mensaje de la palabra. Entre menos me vea yo, mejor. Entre más la gente vea a Cristo, mucho mejor. Esto para los jóvenes. Cuando hables de tu fe con amigos, compañeros de estudio, personas cercanas, no te preocupes primero por sonar brillante. Procura ser claro, humilde y fiel. Una conversación sencilla, acompañada de oración y coherencia, puede ser usada por Dios más que un discurso lleno de palabras impresionantes. Porque a veces estamos en que, ay, ¿cómo le predico? ¿Cómo? Tengo que saber esto, tengo que saber aquello. Y sí, en cierta medida uno tiene que conocer las doctrinas de su fe, ¿no? Porque como lo hemos dicho acá, ¿no? Mucha gente afuera profesa una fe, pero profesa una fe que no conoce. No conoce las doctrinas de su fe, no conoce, venga, a mí me hablan de un purgatorio, ¿será que el purgatorio sí está en la Biblia? Pero la gente siga, y hablaba de eso anoche con una persona, yo le decía, qué tremendo porque muchas personas invierten tiempo, está bien, en estudios, en prepararse para su futuro, ¿cierto? Pero si miramos a cuentas con la eternidad, eso va a ser ¿qué? Pasajero. Y cuando uno le dice, oiga, ¿usted está leyendo la Biblia? Sí, yo estoy yendo a la iglesia, pero pues no estoy leyendo la Biblia.
Yo oro en mi casa, pero no leo la Biblia. Y es impresionante porque, por ejemplo, hablando de esa doctrina, ¿usted qué enseña esa doctrina? Que usted tiene segundas oportunidades. Cuando la Biblia es muy clara, dice que está destinado para los hombres que mueran, ¿qué? Una sola vez y después de eso dice la Escritura. Pero el pensamiento de las doctrinas de los hombres es, tú tienes otra oportunidad. Imagínese uno irse con esa convicción para el otro lado y dejar de estudiar las verdades sabiendo que es algo tan importante, que no es algo a la ligera. ¿O tú tomarías a la ligera tu eternidad? Mira lo importante de conocer las doctrinas de la fe que se profesa. Esto para los adultos. En el hogar, el trabajo y el servicio en la iglesia, resista la tentación de manipular, presionar o controlar para obtener resultados. Sea fiel en hablar la verdad con amor, modelar el evangelio con paciencia y dejar que Dios haga la obra que usted no puede producir por fuerza humana. ¿Quién de nosotros puede hacer que alguien se convierta? Los que estamos orando por nuestros hijos, ¿podemos hacer que nuestros hijos se conviertan? ¿Quién lo hace? Dios, porque Él es el único que tiene el poder. Si el mensajero no debe ocupar el centro, entonces surge la siguiente pregunta. ¿Qué debe ocupar el centro? Pablo responde con claridad radical y dice, Cristo y Cristo crucificado. Y eso nos lleva al segundo punto. No saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Amén. Pablo tomó una decisión deliberada, poner a Cristo crucificado en el centro. En una cultura que valoraba la elocuencia y la sabiduría, la cruz parecía vergonzosa, pero para Pablo la cruz revelaba la justicia, el amor, la santidad, la gracia y la sabiduría de Dios. Predicar a Cristo crucificado significa anunciar, óigalo bien, que el ser humano no puede salvarse a sí mismo, que el pecado es tan grave que requirió la muerte del Hijo de Dios y que el amor de Dios es tan profundo que el Hijo murió por pecadores. Eso implica predicar a Cristo crucificado. Primera a los Corintios 1:18 nos enseña que la palabra de la cruz es poder de Dios para los que se salvan. Gálatas 6:14 nos declara que el creyente debe gloriarse en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y en Romanos 5:8 nos muestra que Dios demuestra su amor en que Cristo murió por nosotros siendo aún pecadores. Ese es el evangelio, eso es predicar a Cristo crucificado. Y Isaías 53:5, que yo creo que muchos lo hemos leído, ¿de qué habla Isaías 53? El siervo sufriente, de todo lo que le aconteció a Jesús, proféticamente hablando, antes de que sucediera. Anuncia proféticamente que el siervo sería herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Cuando hay una emergencia médica, lo más amoroso no es entretener al paciente ni distraerlo con frases bonitas, sino llevarlo al tratamiento que puede salvarle la vida, ¿sí o no? La cruz hace eso con nosotros. No maquilla la gravedad del pecado, pero tampoco nos deja sin esperanza. Nos muestra la herida real y al mismo tiempo
el remedio suficiente, que ¿quién es? Cristo es el remedio para el pecado. Pero ¿qué implica esto, por ejemplo, para los jóvenes? Lleva la cruz a tus decisiones diarias y pregúntate, si Cristo murió por mí, ¿cómo debo responder ante la tentación? ¿Cómo debo responder ante la presión de grupo, ante el resentimiento, la indiferencia espiritual o el uso de mi tiempo? Porque a veces eso pasa mucho, ¿no? Que ¿por qué ya no servimos igualmente al Señor? ¿Por qué no nos dedicamos nuestra vida en entrega al Señor? Porque se nos olvida ¿qué? Lo que Cristo hizo. Si Cristo murió por mí, ¿cómo debería yo responder en mi vida diaria, en mis decisiones, en todo lo que hago? ¿Cómo debería yo responder, amada iglesia? Esto para los adultos. Permita que la cruz gobierne sus respuestas en los conflictos. Antes de defenderse, cobrar una ofensa o endurecer el corazón, recuerde cómo Cristo trató con su pecado. ¿Cómo trató Cristo con su pecado? Con misericordia, pero con verdad. Nos reveló la verdad de cómo estaba nuestra condición a través de su palabra, pero nos mostró ¿qué? Misericordia, porque no merecíamos la salvación. Con verdad, sacrificio, gracia y perdón. Una iglesia centrada en la cruz aprende a reconciliarse, a pedir perdón y a perdonar. Pero predicar a Cristo crucificado no convierte al siervo en alguien autosuficiente. Al contrario, quien entiende la cruz aprende a servir reconociendo su propia debilidad delante de Dios. Y esto nos lleva al próximo punto, el punto número 3. Dios usa siervos débiles para mostrar su poder. Dios usa siervos ¿qué? Débiles para mostrar su poder. Versículo 3. Dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Pablo no oculta su fragilidad. La debilidad aquí de la que habla Pablo no es pereza, negligencia o falta de preparación. Porque todos sabemos que como cristianos tenemos la responsabilidad de crecer o no, de madurar, ¿cierto? Esa es responsabilidad de cada uno. Pero muchos confunden la pereza con debilidad, la negligencia con debilidad o la falta de preparación con debilidad. Delante de una tarea santa, Pablo sabía que no podía producir conversión, santidad ni perseverancia por su propia habilidad. Su temor y temblor no eran incredulidad, sino reverencia y dependencia del Señor. En 2 Corintios, el capítulo 12, el versículo 9, nos enseña que el poder de Cristo se perfecciona ¿qué? En nuestra debilidad. El mismo Pablo lo decía en 2 Corintios 12, 9. Y Juan 15, 5, que es un pasaje que muchos conocemos, en donde Jesús dijo que separados de Cristo, ¿qué? Nada podemos hacer. Y en Jeremías 1, versículos 6 al 7, nos muestra un siervo que se siente incapaz, pero Dios lo envía con su palabra. ¿Sí recuerdan a Jeremías? Que decía, yo soy un niño, yo no puedo. Y el Señor dijo, no digas que eres un niño, sino que vas a ir y vas a hablar lo que yo te diga. Amén. Y en Éxodo 4, 10 al 12 nos muestra a Moisés reconociendo su limitación. ¿Recuerda también a Moisés cuando el Señor lo envió? ¿Y qué dijo? No, yo no puedo. No sé, porque era que tartamudo.
¿Se ha leído eso? Que no podía expresarse bien. Pero el Señor, ¿qué le dijo? Ve porque vas a ir en mi presencia. Un creyente puede parecerse a una vasija de barro que lleva un tesoro. Gracias. Porque todos somos vasijas de barro, ¿no? ¿Y cuál es ese tesoro que llevamos dentro? El Espíritu Santo, la presencia de Dios. La vasija no impresiona por su material ni por su fuerza, pero precisamente por eso queda claro que el valor está en el tesoro que contiene. Así ocurre con el servicio cristiano. Nuestra fragilidad no oculta la gloria de Dios, muchas veces la resalta. Para los jóvenes, si te da temor servir, orar en voz alta, discipular a alguien o compartir el evangelio, comienza con una obediencia sencilla. No esperes sentirte totalmente seguro para dar el primer paso. Dios suele a veces formar valentía en el camino de la obediencia y no antes de obedecer. Porque a veces esperamos que Dios ponga a nosotros eso, ¿no? Para dar ese paso. Cuando la Escritura dice que es por fe, ¿no? Usted lee Hebreos 11 y ve allí la galería de la fe. Dice que por la fe hicieron esto, hicieron lo otro. Y Dios les dio valentía en medio de ¿qué? De ese obedecer. Amén. Para los adultos, no convierta el cansancio, la edad, las heridas o limitaciones en razones para aislarse espiritualmente. Busque ayuda, pida oración, delegue cuando sea necesario y siga sirviendo con humildad. La debilidad reconocida delante de Dios puede convertirse en escuela de dependencia y madurez. Amén. La debilidad del siervo no es el final de la historia. Pablo no se quedó mirando su fragilidad, miró al Espíritu de Dios, quien hace eficaz la palabra en el corazón humano. Y esto nos lleva al cuarto punto. La predicación fiel depende de la demostración del Espíritu. La predicación fiel depende de la demostración del Espíritu. Versículo 4 de 1 a los Corintios 2. Léalo allí conmigo. ¿Lo tiene? Dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Pablo está diciendo, yo les prediqué con claridad, pero no confié en mi manera de hablar. Él no pensaba que una voz bonita, palabras elegantes, emociones fuertes o frases bonitas podían cambiar el corazón de una persona. Cuando dice, con demostración del Espíritu y de poder, quiere decir que Dios mismo, por medio del Espíritu Santo, tomó el mensaje de Cristo crucificado y lo hizo llegar al corazón de los que escuchaban. Amén. ¿Qué significa esto en palabras sencillas? Significa que mientras Pablo predicaba, el Espíritu Santo hacía una obra que Pablo no podía hacer. Pablo podía hablar, explicar y anunciar a Cristo, pero solo Dios podría abrir los ojos del corazón, mostrar el pecado, dar arrepentimiento y despertar una fe para cambiar vidas. Es como cuando alguien escucha la palabra y dice, esto es para mí. ¿Sí le ha pasado? Yo creo que aquí pasa mucho, ¿no? Gloria al Señor, porque es Dios el que nos habla, porque a mí también me habla. Pero muchas veces dice, Dios me está hablando, necesito arrepentirme, necesito volver a Cristo. Esa convicción verdadera no la produce el predicador. ¿La produce quién? El Espíritu Santo. Por eso cuando a usted le ha pasado eso es el Espíritu hablándole.
Así que no puede, ay, Dios no me habló. No, Dios, otra cosa es que usted no obedeció o no quiere obedecer. Y ya ahí usted entra a cuentas con el Señor, porque Dios le va a demandar lo que usted escucha. Amén. Y esto es muy importante aplicar esto. En muchas iglesias se ha entendido mal esta frase, esa que acabamos de leer. Mi predicación no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, esta frase al final, sino con demostración del Espíritu y de poder. En muchas iglesias se ha interpretado mal esta frase. Algunos piensan que demostración del Espíritu y de poder significa que las personas tienen que caer al suelo, temblar, gritar o tener una reacción fuerte en el cuerpo. ¿Ya conoce lugares ustedes así? Yo creo que muchos venimos de lugares así. Lo que pasa es que uno con el tiempo va madurando en el Señor. Y usted, entre más lea la Escritura, usted más va a madurar en el Señor. Pero muchos venimos de esos contextos. Pero Pablo no está diciendo eso aquí. El verdadero poder de Dios no se mide por lo que una persona siente en un momento, sino por lo que Dios produce en su corazón y en su vida después de escuchar el Evangelio. Amén. Una persona puede caerse y levantarse igual. O dígame si usted no ha visto eso o no vio eso. Los que más temblaban, los que más se caían, y eran los que más hablaban, los que menos cambios tenían. Por eso usted no se deje impresionar cuando ve esos lugares donde se caen las multitudes. Mire si verdaderamente esas multitudes están cambiando, porque ese es el poder de Dios. El poder de Dios no es, aunque no negamos, no. Dios sí puede obrar así. Y puede guiar a una persona que la persona caiga de rodillas. Bueno, eso ya son cosas que Dios hace en su soberanía. No negamos el poder de Dios, pero una evidencia del poder de Dios es una vida transformada, no por lo que usted se caiga, ni por lo que tiemble. Una persona puede caerse y levantarse igual, sin arrepentimiento, sin obediencia, sin amor por Cristo y sin fruto. Pero cuando el Espíritu obra de verdad, la persona puede estar quieta en su silla y salir quebrantada, creyendo en Cristo, dejando un pecado, perdonando, buscando reconciliación y comenzando a obedecer a Dios. Así es. Mire, yo se lo digo, nosotros cuando nacimos en el Evangelio, nacimos en una iglesia de prosperidad, porque en ese momento estaba en auge y todavía sigue en auge, ¿no? Pero en ese momento estaba llegando. Y al principio, no, pensamos que nos íbamos a llenar de plata porque Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar. Pero el Señor hizo una obra allí y ahí sentaditos empezó el Señor a redarguirnos, a hacer una obra. Y nos dimos cuenta de que era el verdadero evangelio. Por eso debemos tener cuidado, atención, no todo lo que parece poderoso viene necesariamente del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no vino a entretener a la iglesia, sino a glorificar a Cristo. Amén. Por eso usted examine si eso que se ve en esas iglesias entretiene o glorifica al Señor. El Espíritu Santo no vino a entretener a la iglesia, sino a glorificar a Cristo, convencer de pecado y producir fruto verdadero. Si después de una supuesta manifestación no hay más amor por Cristo, más obediencia a la palabra, más arrepentimiento, más humildad y más fruto espiritual, entonces debemos preguntarnos si realmente fue una obra del Espíritu o solo una emoción del momento. Eso es claro y eso es clave para que lo tenga en cuenta. ¿Cómo se da usted cuenta que hay una sana doctrina en la iglesia? Por esto. Porque la sana doctrina me lleva a arrepentirme.
La sana doctrina me lleva a tener más intimidad con Dios. La sana doctrina me lleva a caminar en obediencia al Señor. Eso hace la sana doctrina. Otra doctrina entretiene. Otra doctrina eleva el ego del ser humano, eleva el yo, los propósitos del hombre. También debemos discernir los mensajes motivacionales. ¿Sí? ¿Sabe usted discernir eso? Por ejemplo, ¿a cuántos les envían la dosis diaria? ¿Sí ha escuchado usted eso? Usted tiene que tener cuidado con eso, porque eso suena muy bonito, pero eso no viene del Señor. Hay que aprender a discernir los mensajes motivacionales. Hay lugares donde se predica un mensaje que suena positivo, animador y atractivo, pero que casi nunca confronta el pecado. Casi nunca llama al arrepentimiento y casi nunca lleva a la persona a humillarse delante de Dios. Los mensajes son que dicen, tú puedes, tú eres grande, declara tu victoria, declara tu éxito, cree en ti mismo, pero hablan poco de la cruz, poco del pecado, poco de la santidad de Dios y poco de la necesidad de nacer de nuevo. Ese tipo de mensaje puede levantar el ánimo por un momento, pero no necesariamente transforma el corazón, ¿o no? ¿Por qué cree que dice la dosis diaria? La dosis para levantarte. Gloria a Dios, pero nada de arrepentimiento. Gloria a Dios, pero nada de cambio. La predicación bíblica hace algo más profundo. No solo anima al cansado, también despierta al dormido, así que no se me duerma. No solo consuela al herido, también confronta al orgulloso. No solo dice, Dios te ama, también muestra por qué necesitamos que Cristo muriera en una cruz. El evangelio verdadero no exalta al ser humano como si fuera el centro. ¿Exalta a quién? A Cristo. Él es el que debe ser exaltado. Y cuando Cristo es exaltado, el pecador no sale simplemente diciendo, me siento mejor, sino diciendo que necesito arrepentirme, necesito creer, necesito obedecer, necesito que Dios cambie mi vida. Ese es el verdadero evangelio. Amén. Por eso, una señal de alerta. Si un mensaje siempre te hace sentir fuerte, pero nunca te lleva a reconocer tu pecado, si siempre alimenta tus sueños, pero nunca te llama a tomar tu cruz, si siempre te pone a ti en el centro, pero no te lleva a adorar a Cristo, entonces debes examinarlo con la Biblia. El poder de Dios no consiste en inflar el orgullo humano, sino en quebrantarlo para levantar una vida nueva en Cristo. Por ejemplo, una persona llega a culto viviendo en pecado, tratando mal a su familia y sin buscar a Dios, y escucha un mensaje que solo le dice, Dios tiene grandes cosas para ti, tú eres el campeón, declara tu victoria. Sale emocionada, pero vuelve a su casa igual, sin pedir perdón, sin arrepentirse y sin obedecer la palabra. Ese mensaje le animó por un rato, pero no lo llevó a Cristo. Otro ejemplo. Un joven está luchando con una tentación en secreto. Si solo escucha, cree en ti mismo, tú puedes lograr todo lo que sueñas. Quizás se sienta fuerte por un momento, pero seguirá escondiendo su pecado. En cambio, cuando la palabra le muestra la santidad de Dios, la gravedad del pecado y la gracia de Cristo, puede decir, necesito confesar, necesito ayuda, necesito arrepentirme y volver al Señor. Allí se ve la obra del Espíritu. Amén. Otro ejemplo.
Un adulto llega cargado por problemas económicos, que por lo general en las iglesias de prosperidad eso es lo que más se ve. Un mensaje motivacional puede decirle solamente: declara prosperidad, vienen riquezas, Dios te va a levantar. Pero una predicación centrada en Cristo le dirá también: confía en Dios, trabaja con honestidad, examina tu corazón, no hagas del dinero tu Dios, aprende contentamiento y busca primero el reino de Dios. Ese mensaje no solo consuela, sino que también ordena ¿qué? El corazón delante del Señor. Amén. Otro ejemplo, una pareja vive en orgullo, discusiones y falta de perdón. Si solo escucha un mensaje de superación personal, puede salir diciendo: vamos a salir adelante, pero sin reconocer el pecado. La predicación bíblica los lleva a mirar la cruz y decir: si Cristo nos perdonó, también debemos humillarnos, también debemos pedir perdón y perdonar. Esa es una señal más profunda del poder de Dios que cualquier emoción pasajera. Jesús dijo en Mateo 7:16: por sus frutos, ahí está la evidencia del poder de Dios. Por eso la evidencia más clara del poder de Dios no es que alguien tiemble por unos minutos, sino que una vida empiece a cambiar por la gracia de Dios. El poder del Espíritu se ve cuando un pecador se arrepiente, cuando un creyente perdona, cuando un joven resiste la tentación, cuando un adulto abandona el orgullo, cuando una familia busca reconciliación y cuando la iglesia ama más a Cristo y obedece más su palabra. Otro ejemplo sencillo: un predicador puede sembrar la semilla de la palabra, así como un campesino siembra en la tierra, pero el campesino no puede hacer que la semilla tenga vida por dentro. Él siembra, riega y cuida, pero ¿quién es el que da el crecimiento? Dios. Así pasa con la predicación. Nosotros acá hablamos de Cristo, pero ¿quién es el que hace nacer la fe en el corazón? El Señor. Yo le puedo hablar aquí a usted las verdades más tremendas, pero el único que puede hacer germinar esta palabra en su corazón es el Señor. Juan 16:8 enseña que el Espíritu convence al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Primera de Tesalonicenses 1:5 afirma que el Evangelio llegó no solo en palabras, sino también en poder, en el Espíritu y en plena certidumbre. Hechos 18:1-11 nos muestra el ministerio de Pablo en Corintio y la fidelidad de Dios sosteniéndolo allí. Y en Romanos 1:16 declara que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Amén. Nosotros como predicadores podemos preparar el sermón muy efectivamente, como quien prepara la leña ordenándola con cuidado. Pero solo Dios puede enviar el fuego para que esa predicación encienda los corazones humanos. La preparación importa, la leña debe estar lista, pero la vida espiritual no se enciende por técnicas humanas, se enciende por el Espíritu de Dios. Así que cuando invites a un amigo a la iglesia o compartas el evangelio en la universidad o en el colegio o en el trabajo, no pongas tu confianza en tener todas las respuestas perfectas. Estudia, prepárate y habla con amor, pero ora para que el Espíritu abra el corazón. Por eso usted ve, uno hace, como pastor hace aquí su tarea, pero lo primero que uno hace al venir acá es doblar las rodillas para que el Señor obre. Lo primero que uno hace cuando va a preparar un sermón, un mensaje, es doblar sus rodillas para que el Espíritu Santo le guíe para que enseñe la palabra. Para nosotros como adultos, en la crianza, en el matrimonio, en el discipulado y el liderazgo, no basta con consejos correctos. Necesitamos oración.
Necesitamos palabra y necesitamos dependencia del Espíritu Santo. Solo Dios transforma corazones. Solo Dios rompe durezas, solo Dios sana heridas y solo Dios produce obediencia verdadera. Ahora, Pablo revela el propósito de todo lo anterior, que la fe de la iglesia no quede apoyada en lo frágil y cambiante de los humanos, sino en el poder firme de Dios. Y eso nos lleva a nuestro último punto, punto número 5. La meta de todo esto es una fe fundada en Dios y no en los hombres. La meta es una fe fundada en Dios y no en los hombres. Versículo 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Este versículo revela el propósito de Pablo. Él no quería producir admiradores de Pablo, sino creyentes arraigados en Dios. Una fe fundada en la sabiduría humana se derrumba cuando cambia el líder. Cuando llega la crisis, cuando la emoción baja o cuando aparece una filosofía más atractiva. Pero una fe fundada en el poder de Dios permanece porque descansa en una obra divina y no en una impresión humana. Efesios 2, 8 al 9 nos enseña que la salvación es por gracia mediante la fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Filipenses 1:6 afirma que Dios perfeccionará la buena obra que comenzó en nosotros. Hebreos 12:2 llama a poner los ojos ¿en quién? En Jesús y no en los hombres. Mucha gente se aparta del evangelio por poner sus ojos ¿en quién? En los hombres. No volví a la iglesia, no volví a los caminos del Señor porque me defraudaron. ¿En quién estaba puesta esa mirada? En los hombres. Cuando nuestra mirada debe estar puesta ¿en quién? En el Señor. Vea lo que vea, pase lo que pase. El sacerdocio es imperfecto, los hombres son imperfectos, pero eso no debe hacer que mi mirada se aparte del Señor. El Señor no falla, Él sí es perfecto, Él sí cumple. Amén. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y primera de Pedro 1:5 enseña que los creyentes son guardados por el poder de Dios mediante la fe. Algo para ilustrar. En Bogotá sabemos que una construcción necesita buenos cimientos. Un edificio puede tener una fachada hermosa, pero si el fundamento es débil, ¿qué va a pasar? Se derrumba. Por eso, ¿en dónde está fundada tu fe? La vida cristiana también tiene cimientos. Si tu fe está fundada en emociones, en líderes, en tradición familiar o en conveniencia social, será frágil. Pero si está fundada en el poder de Dios revelado en la cruz, podrá resistir lo que sea. Aquí cabe una pregunta para los jóvenes, para los niños, que son los jóvenes creyentes de cada familia. Si sigues a Cristo, porque tus padres vienen a la iglesia, porque mis amigos están aquí, o porque me gusta el ambiente, o porque Dios abrió mis ojos para ver la gloria de Cristo, ¿por qué sigues a Cristo? ¿Por qué vienes a la iglesia? La fe prestada no sostiene el alma. Necesitas una fe personal fundada en el poder de Dios. O como siempre le hemos dicho a nuestros hijos, el hecho de que yo sea el pastor de la iglesia y que yo les enseñe las verdades, eso no quiere decir que ustedes van para el cielo. No, cada uno de ustedes tiene que tener una relación personal con el Señor.
Así como papá y mamá un día tomaron la decisión de seguir y servir al Señor, así tus hijos tienen que tomar una decisión. Y eso se hace más fuerte sobre todo cuando llegan a la adolescencia. Cuando no se ha hecho la tarea de poner buenos cimientos, de compartirles la palabra, de predicarles el mensaje, aunque eso no es garantía, ¿no? Nosotros cumplimos con nuestra labor, nuestra tarea, pero finalmente ellos tienen y todos tenemos que tomar una decisión. Si Cristo o el mundo. Esto para los adultos, pregúntate, ¿mi seguridad espiritual descansa en años de iglesia, conocimiento bíblico, servicio, reputación o cargo? Todo eso puede ser bueno, pero no puede ser el fundamento bíblico de tu fe. El único fundamento suficiente, ¿quién es? Cristo, recibido por fe y sostenido por el poder de Dios. La iglesia solo permanece firme cuando deja de apoyarse en la apariencia de fuerza humana y vuelve al fundamento que Dios mismo ha establecido. ¿Cuál es el fundamento? Cristo. Cristo crucificado, proclamado por siervos dependientes del Espíritu para que la fe descanse en el poder de Dios. Lo que sostiene a la iglesia no es la fuerza que aparenta, sino el poder de Dios revelado en Cristo crucificado. Pero ¿cómo podemos aplicar estas verdades? Aquí unas aplicaciones concretas para la iglesia. Para la predicación, esto es muy práctico y todo creyente debería tenerlo en cuenta, sobre todo a la hora de que usted no se ha firmado en una iglesia. Preguntarnos si las personas salen más impresionadas con el mensajero o más rendidas ante Cristo. ¿Ha notado usted? Yo he hablado con personas que solo hablan del líder, del pastor, pero de Cristo, nada. Sus vidas no salen rendidas al Señor. Eso es algo para que usted lo tenga en cuenta. No, es que el pastor, es que el líder, y hablan más del líder y del pastor que del Señor. No, es que en esa iglesia una alabanza, mejor dicho, tipo concierto, eso yo me elevo cuando canto las canciones. Me apagan la luz y eso subo al tercer cielo como Pablo. No, la predicación fiel de la palabra, confronta la palabra a mi corazón. Para el discipulado, formar creyentes capaces de permanecer cuando no hay emoción, reconocimiento o presión externa. Porque han aprendido a depender de la palabra y del Espíritu Santo. Eso también es muy clave, porque ¿cuál es la tarea aquí? Yo necesito formar en usted su relación con Dios. Pero va a llegar el momento en que usted, como creyente maduro, ¿cuánto lleva usted en el Evangelio? No me responda, medite ahí en su corazón. ¿Cuánto lleva usted en el Evangelio? Pastor, 40 años. Y todavía usted, conociendo las verdades de la palabra, ¿se deja llevar por sus emociones? ¿Se deja desanimar por las situaciones que vienen a su vida? Pastor, no fui a la iglesia, tengo tantos problemas. Hermano, ¿y acaso ahí no está el Señor? ¿Ahí no está la palabra? Pero debemos formar creyentes que permanezcan en el Señor, no por una emoción, sino aprendiendo a depender de la palabra y del Espíritu Santo. Creyentes que ya tengan una relación personal con el Señor, que no estén ahí flaqueando, no, ya son maduros. ¿Por qué? Porque lleva 40 años en el Evangelio. Pero hay muchos que 40 años, pero puros niños espirituales. Todavía toca decirle, hermano, hay que congregarse, hermano, hay que orar, hermano, hay que... Puros niños espirituales. Pablo los regañaba, ¿no? Decían, ya deberían ser, ¿qué? Maestros y enseñar a otros. Pero no, toca seguirles dando lechecita. Ahí sentaditos con leche, con tetero y con cobija. En lugar de madurar y ya está, no vamos a hacer, vamos a predicar, vamos a ser los discípulos.
Cada uno puede hacer eso o no en su entorno. Todos los días compartimos con tanta gente en el trabajo, en la universidad, con los vecinos, en la tienda. Es que uno tiene que, Señor, yo quiero, dame las personas, dame la sabiduría. Eso es orar conforme a la voluntad de Dios, ¿sí o no? Busquen el reino de Dios y su justicia. Señor, yo quiero trabajar para ti, yo quiero hacer la obra, Señor. Pero no, Señor, dame para el arriendo, dame para el pan de mañana. Cuando Dios ya conoce eso, ¿o no? Dios ya conoce nuestras necesidades, ¿o no? ¿Cuántos no tuvieron una necesidad esta semana? ¿Oraron y Dios respondió? ¿Dios conoce nuestras necesidades o no? Entonces nosotros, ¿qué debemos pedir? Cosas espirituales. Señor, dame más amor por tu palabra. Señor, ayúdame. Yo quiero servirte más. Yo quiero compartir las buenas nuevas, Señor. Para la evangelización, hablar de Cristo crucificado con claridad y amor, confiando en que el poder no está en nuestra capacidad de convencer, sino en el Dios que da vida. Para la vida familiar, llevar la cruz al centro de los conflictos cotidianos, pedir perdón, perdonar, servir y renunciar al orgullo cuando sería más fácil defenderse. Eso es cargar la cruz en la casa, ¿o no? Pero muchos no cargan la cruz. ¿Qué cargan? El garrote, el ladrillo. No se les puede decir nada porque, en lugar de ser como Cristo. Para los jóvenes, practicar una fe obediente en decisiones concretas, amistades, tentaciones, conversaciones, servicio y uso del tiempo. Y para nosotros los adultos, ¿dónde están los adultos? Abandonar la ilusión de quererlo controlar todo. Usted no puede tener el control de todo. Y aprender a liderar, criar y trabajar y servir desde la oración. La humildad y la dependencia de Dios. Tenemos que depender del Señor. No podemos estar en control de todo. Amén. Como reflexión, 1 Corintios capítulo 2 versículos 1 al 5 responde teológicamente a la inquietud de la pregunta: ¿qué sostiene al pueblo de Dios cuando la apariencia, la capacidad, el control y la aprobación humana fallan? Pablo enseña que Dios ha decidido salvar y edificar a su pueblo mediante un mensaje que humilla el orgullo humano. La cruz no es solo un contenido de salvación, también es la forma de la vida cristiana. En ella Dios revela que su sabiduría contradice nuestras categorías naturales de poder. Nosotros buscamos fuerza visible, prestigio, seguridad y éxito medible. Dios revela su gloria en el Hijo crucificado. La predicación cristiana fiel participa de esa misma lógica cruciforme. No manipula, no seduce, no convierte al predicador en protagonista, presenta a Cristo con claridad y depende del Espíritu con humildad. Esto no niega la importancia del estudio, la exégesis y la preparación o la hermenéutica responsable, al contrario, la consagra. El predicador estudia con diligencia porque el texto es santo, pero predica con dependencia porque solo Dios da vida. La fe salvadora no nace de la fascinación estética ni de la presión emocional. Nace cuando el Espíritu Santo aplica el Evangelio al corazón. Por eso, una iglesia pequeña no debe sentirse inferior por no tener grandes recursos, una plataforma amplia o reconocimiento público. Si tiene la palabra, si proclama a Cristo crucificado y si depende del Espíritu, posee lo esencial. La pregunta decisiva no es, ¿somos impresionantes? Sino, ¿Cristo está siendo anunciado y Dios está siendo glorificado? Así que, hermanos, volvamos a la pregunta con la que iniciamos. ¿Qué sostiene realmente nuestra fe cuando la vida nos sacude? ¿Cuando el ministerio parece pequeño? ¿Cuando la familia está bajo presión? ¿Cuando la iglesia no luce fuerte? ¿Y cuando nuestras capacidades no alcanzan?
Pablo nos responde: no la sabiduría de los hombres, no la apariencia de éxito, no la personalidad de un líder, no la emoción de un momento, sino el poder de Dios revelado en Cristo crucificado y aplicado por el Espíritu Santo. Así que no pongas tu esperanza en ser una buena persona, en tener una vida ordenada o mejorar por tus propias fuerzas. Mira a Cristo crucificado. Él murió por pecadores y resucitó para dar vida. Arrepiéntete y cree en Él. Para nosotros como creyentes, vuelve a la cruz. Sirve desde la dependencia. Ora por la obra del Espíritu. No hagas de tus capacidades de un líder, de una estrategia o de una temporada emocional el fundamento de tu perseverancia. Que tu fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Invito a que se ponga sobre sus pies y oremos. Cierra tus ojos allí y habla allí con el Señor. ¿En qué está fundada tu fe? ¿Cuál es el fundamento de tu fe? El único fundamento que verdaderamente permanece es el Señor. Jesús también dijo: ¿a qué compararé el hombre que me escucha estas palabras, pero no las obedece? Lo compararé a un hombre que fundó su casa sobre la arena. Y vinieron tempestades, vinieron tiempos duros y golpearon fuerte contra esta casa. Y fue grande su ruina. Pero el hombre que escucha las palabras de Jesús y las pone en práctica, lo compara a un hombre sabio que edifica su casa sobre la roca. Y vienen las mismas tempestades y los mismos problemas. Y dice que aquella casa permaneció porque estaba fundada sobre la roca. ¿En qué está el fundamento de tu fe? ¿En Cristo, en su palabra, o en la sabiduría de los hombres, o en tu propia sabiduría? Por eso cuando vienen las tempestades, no resistes. Por eso cuando vienen los problemas, no resistes, porque tu fe no está fundamentada en el Señor y en su palabra. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora, Rey de Gloria. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias, Señor, por edificar nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por hoy a través de tu palabra poner en evidencia sobre qué está fundamentada nuestra fe, Señor. Y esto nos debe llevar a examinarnos, a examinar los cimientos de nuestra casa espiritual. Examina tus cimientos, examina sobre qué está fundada tu fe, qué es lo que la sostiene. Examina tu fe si es verdaderamente es genuina. Examina tu fe porque la Escritura dice que nuestra fe va a ser probada, va a ser pasada por fuego. Ese es el verdadero cristianismo. Porque recuerda que el propósito del Evangelio es formar el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Y es necesario que a través de tribulaciones, es necesario que a veces a través de aflicciones, de muchas circunstancias, Dios vaya moldeando tu corazón y mi corazón. Pero por eso el Señor hoy te dice: examina tu fe. Examina el fundamento de tu fe. Porque no es una emoción. Es la evidencia de una vida transformada, de una vida cambiada. Examina la fe que tienes, amada iglesia. Examina si verdaderamente estás hallado en una fe bíblica, no una fe de apariencia, no una fe de solamente los domingos en la iglesia, de un instante en la reunión, no, una fe
que se vive allá afuera. Una fe que camina en obediencia, una fe que da testimonio de la obra del Espíritu en su corazón y en cada área de su vida. Examina tu fe, amada iglesia. Hoy el Señor nos dice, examinemos nuestra fe. ¿Cómo está tu fe? Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por la presencia de tu Espíritu en medio de nosotros, Señor. Gracias porque vemos esa obra tuya, Señor. Vemos esa obra tuya, Señor, cuando nos incomodas para no caer en el pecado. Vemos esa obra tuya, Señor, aun cuando pecamos, tu Espíritu nos incomoda y no podemos estar en paz, Señor. Esa es la obra de tu Espíritu. Ese es el poder de Dios del que habla la Escritura. Vidas cambiadas, vidas transformadas. Por eso, Señor, ayúdanos. Y si nuestra fe no ha sido hallada genuina, por favor, ayúdanos, Señor. Redarguye nuestro corazón, Espíritu Santo. Ayúdanos a limpiar nuestra vida cada día aplicando tu palabra a nuestra alma, Señor. Porque allí es donde la palabra cobra vida. La palabra cobra vida cuando tú la obedeces. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Pero dice a todo aquel que cree, al que camina. Padre, te damos gracias, Señor, te bendecimos. Gracias por este tiempo, gracias por tu bendita palabra, Señor. Y gracias porque estamos en tus manos, oh Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Si es para el Señor, déselo fuerte. Gracias a ti, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Cuántos fuimos edificados? Espero que así sea. Le invito a que sigamos honrando al Señor con aquello que usted haya dispuesto, conforme al Señor le haya prosperado. Como dice la Escritura, hágalo voluntariamente, hágalo de corazón, no lo haga por obligación ni por tristeza, sino con la fe suficiente, sabiendo que el Dios proveedor es el que sostiene todas las cosas. Amén. Y mientras usted pasa, no olvide, les recuerdo nuestros próximos servicios. Todos los lunes, para las mujeres, no olviden la reunión de maestras del bien, reunión en línea, para aquellas que se conectan, las que se quieran conectar. Todos los lunes a las 7:30 de la noche tenemos la reunión de maestras del bien. También no olviden que tenemos nuestros tiempos de oración. Oración en la mañana, miércoles 5 de la mañana. Así que les animamos a orar. Tenemos que depender más del Espíritu, ¿no? Y eso se hace en oración, clamándole al Señor. Entonces les animamos todos los miércoles a las 5 de la mañana y los domingos también tenemos tiempo de oración aquí a las 7:30. No olvide, 7:30 de la mañana, oración por la iglesia. Esta mañana estábamos orando por nuestra nación, por lo que se viene, pero como decíamos, confiando plenamente en la soberanía de Dios y en que Él está en control de todo. Entonces debemos orar, amada iglesia, para que la iglesia avance, para que el Señor nos use, para que nos dé sabiduría para predicar, todo eso, pero es necesario depender del Espíritu. ¿Y para eso qué hay que hacer? Orar. Entonces les animamos, 7:30 a 8:30 todos los domingos. No olviden también que tenemos nuestro servicio todos los domingos, servicio de alabanza y adoración todos los domingos a las 9 de la mañana. Y también después de eso tenemos nuestro discipulado. Hoy por motivos de las elecciones no vamos a hacer discipulado porque queremos que la gente vaya con tiempo a votar, a cumplir con su derecho, con su responsabilidad. Entonces retomamos el próximo domingo con nuestra parte de doctrina, ¿no? Que fue que quedamos en eso. Vimos la vida cristiana
y continuamos con la segunda parte, que es doctrina. Entonces les animamos, discipulado todos los domingos, hoy 11:30 más o menos, o 12, vamos hora y media, todos los domingos, para que se anime y crezca en su fe, para que madure, para que su fe avance. Amén. También servimos, no olviden, con el aseo, también aquellos que dispongan de tiempo. Gloria al Señor por las personas que se disponen para servir en esa área, porque al Señor le servimos ¿con qué? Con todo, con todo. Entonces les animamos a aquellos que tengan el tiempo, que puedan ofrendarle ese servicio al Señor. ¿Se ponen de acuerdo con mi esposita? Creo que no es nada más. Tenemos cada fin de semana, último fin de semana del mes, no olviden que celebramos la cena en honor al Señor. Ese día predicamos estamos estudiando el libro de Romanos, que si usted quiere conocer la Biblia de manera resumida, léase el libro de Romanos. Ahí está resumida la Biblia. Algo rápido, pero estamos meditando en el libro de Romanos. Entonces, cada último fin de semana del mes celebramos la cena del Señor y tenemos nuestro compartir, ¿no? No lo olvide, para que con tiempo se disponga para que tengamos ese compartir y podamos unirnos más como iglesia. Creo que no es nada más, ¿no? Entonces vamos a orar. Le invito a que se ponga sobre sus pies y con esto quedamos despedidos y podemos ir a cumplir con nuestra responsabilidad. Padre, gracias una vez más por este tiempo, Señor. Gracias por edificar nuestras vidas, bendito Rey de Gloria. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a recordar estas verdades, Señor, pero no solamente a recordarlas, sino a ponerlas por obra, Señor. Ayúdanos a ser testimonios vivos de tu palabra, Señor. Danos el poder para obedecerte, danos el poder para caminar en sujeción a ti y a tu palabra, para caminar en santidad cada día, Señor, para que nuestra fe, Señor, esté verdaderamente fundamentada en lo eterno, Rey de Gloria, en tu palabra y en ti, Señor. Gracias te damos, amado Rey de Gloria. Gracias también por las ofrendas, Señor, de lo recibido de tu mano es que nosotros damos. Tú eres el que bendice nuestro hogar, tú eres el que bendice el fruto de nuestro trabajo, Señor. Tú eres el que nos da la sabiduría para generar los recursos, Señor. Por eso todo te lo debemos a ti, porque tú eres la fuente, Señor. Nosotros simplemente ofrendamos de todo lo que tú nos das, Señor, pero todo te pertenece a ti. Gracias, gracias, Señor bendito. Oramos por los que no tienen un empleo, Señor. Oramos para que seas tú supliendo las necesidades, Padre eterno, que nos dé sabiduría, que sigas dando sabiduría a la iglesia para generar los recursos, Señor, pero que todo sea hecho para tu gloria, no para nuestros intereses ni para nuestra vanagloria. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú has permanecido fiel, nos has sostenido y nos seguirás sosteniendo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Un saludo a las personas que se conectaron, Dios les bendiga, nos vemos el próximo domingo a las 9 de la mañana. Bendiciones.